Las historias de vida son mapas invisibles que muestran no solo lo que una persona ha vivido, sino cómo ha aprendido a transformarse. Cada experiencia redefine quiénes somos. Escucharlas y contarlas nos recuerda que nadie camina solo y que al final, e independientemente del modo, toda historia de vida es extraordinaria. Bienvenidos al podcast En Modo Nati. Hola, bienvenidos al podcast En Modo Nati. Hoy, después de hablar con muchas personas cercanas acerca de varios temas y cuestiones que tenemos con respecto a los cambios físicos y emocionales, y donde concluimos que los años no llegan solos, tenemos un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre menopausia, perimenopausia y andropausia. Bienvenidos. En Modo Nati contamos historias de vida cotidianas que, independientemente del modo, son extraordinarias. En nuestro cuarto episodio estamos en modo La edad no llega sola, y para eso nos acompaña Diana Rendón. Ella es una médico de acá en el municipio de Río Negro. Diana, muchas gracias por estar acá y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ti, Nati, por la invitación. Creo que el tema que escogiste es un tema muy relevante para la mayoría de las mujeres que pasamos de los 40. Entonces aquí estamos motivadas y encantadas de hablar de este tema contigo. Bueno, y a propósito de estos calores, que también es uno de los síntomas físicos que tenemos en esta etapa, bueno, vamos a pasar un poquito de ese contexto para que empecemos a entrar en materia. Bueno, Diana, cuéntanos quién es Diana Rendón, y yo quisiera iniciar con la pregunta: ¿qué te motivó a estudiar medicina? Bueno, entonces primero que todo, Diana es una mujer que nació en Río Negro, de familia rionegrera. Yo estudié medicina en la Universidad de Antioquia. Soy madre, soy casada, tengo 2 hijas. ¿Qué me motivó a estudiar medicina? Yo pienso que el deseo de servir a los demás. Desde muy pequeña siempre noté que me gustaba servir, apoyar, dar un poquito de mí. Y la medicina es una profesión muy hermosa. Bueno, Diana, para entrar pues en materia, el tema que nos convoca el día de hoy, yo quisiera empezar como definiendo estos tres términos, que es perimenopausia, menopausia y andropausia, porque si bien ahorita mencionabas el tema de las mujeres, también los hombres se están enfrentando a esta ¿qué condición? ¿Sería una condición? Sí, yo pienso que los seres humanos tenemos una condición fisiológica y digamos, nuestros ciclos de vida nos van marcando etapas, y digamos que la menopausia y la andropausia es una etapa de la vida que todos tenemos que vivir. Para entrar a definir la diferencia entre perimenopausia y menopausia, pues básicamente la perimenopausia, como la palabra lo dice, es todo lo que viene alrededor de la menopausia. Entonces es una etapa de la vida que empieza desde los 40 años y puede durar varios años. ¿Eso de qué depende? Pues primero, para hablar de la perimenopausia, voy a hablar qué es la menopausia. La menopausia es el cese de los ciclos de menstruación por 12 meses seguidos. Entonces, cuando tú dejas de menstruar y cumples un año enterito de no menstruación, ya entras a la menopausia. ¿Y qué es la perimenopausia? Son esos cambios que se van presentando previamente a la menopausia, donde vos vas a presentar irregularidades del ciclo. Puede que venga hoy la menstruación, a los 3 meses vuelve y se presenta, a los 2 meses son irregularidades en el ciclo y se presentan con ciertos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Básicamente, hablemos de la perimenopausia femenina, que es los sofocos de lo que tú hablabas. Sí, que yo ya no sé si estoy calores insoportables, cambios en el comportamiento. Generalmente las mujeres empiezan a ser un poquito más, o empezamos a ser más irritables, que yo ya también pasé por esta etapa. Entonces pasamos a ser irritables, con la habilidad emocional. ¿Qué es la habilidad emocional? Que todo nos da ganas de llorar. Empezamos con los sofocos, empezamos con la resequedad vaginal. Entonces, el hecho de que uno tenga resequedad vaginal ya también va a alterar un poquito las relaciones sexuales y la parte íntima de la mujer. ¿Por qué? Porque para poder tener una muy buena relación sexual, pues tenemos que estar muy bien lubricaditas. Entonces, con la perimenopausia y la menopausia se nos disminuyen hormonas como es el estrógeno, la progesterona. Entonces eso hace que haya más resequedad en todas las mucosas, entre ellas pues la parte vaginal.
Entonces, son síntomas que se presentan con mucha frecuencia. ¿Y la andropausia? La andropausia es lo mismo, es como cambios que obedecen a la disminución hormonal, pero en el hombre. ¿Y cuál es la hormona que se disminuye en el hombre? La testosterona. Entonces, la andropausia también se presenta entre los 45 y 55 años. Esto se va presentando, a diferencia de la mujer, se presenta de una manera más lenta, más paulatina, más gradual. Mientras que en la mujer, la mujer es casi de una. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos los ovarios que van produciendo óvulos de manera mensual y llega un momento que esa ovulación para. Entonces, claro, es mucho más agudo, es mucho más rápida y los cambios para las mujeres también se presentan de una manera más abrupta. En cambio que en los hombres la testosterona se va disminuyendo un 1% por cada año. Entonces, claro, ellos tienen 30 años para que se les disminuya la testosterona un 30%. Entonces, claro, los cambios son más paulatinos y no son tan duros como los de la mujer. Se asimila más fácil. Se asimila un poquito más fácil, pero los hombres, cuando van disminuyendo la testosterona, también tienen cambios muy duros para ellos como hombres, que es disminución de la sexualidad, o sea, disminución de la libido, del deseo sexual, cambios en la erección, entonces ya, digamos, no les dura tanto tiempo su pene erecto, entonces para ellos es muy duro, porque enfrentar esos cambios en su masculinidad pues va a ser mucho más duro que en las mujeres. Entonces ellos empiezan a notar esos cambios, también se ponen mal geniados, no se soportan ellos mismos. Y lo más duro para los hombres es que la andropausia no está tan normalizada en nuestra sociedad, entonces ellos casi no acuden al médico por esto. Que de hecho, Diana, digamos que este tema, cuando inicialmente contaba que algunas personas me habían solicitado esto, alguien me ha llegado, un hombre, me dijo, Nati, empecé a ver este tema de la andropausia en televisión, en un programa empiezan a hablar de esto y me empecé a sentir tan identificado que pasé el canal. Y yo, ¿cómo que pasaste el canal? Me dijo, tengo miedo, tengo susto y los hombres sí no hablan tanto de ese tema. Entonces, qué chévere, digamos que hoy estemos teniendo este espacio para también generar conciencia y que ellos también se sientan escuchados y que normalicen también la situación, ¿cierto? No, y inclusive yo también ahorita que volví a leer el tema a raíz de tu invitación, también sentí como cierta tristeza, porque es que inclusive el personal de salud, incluyéndome a mí, minimizamos este tema en los hombres. Entonces, muy rara vez uno enfrenta a un hombre preocupado por este tema, porque casi nunca consultan por eso, pero uno como profesional debería digamos, investigar un poquito, ir más allá, inclusive ayudar a la misma gente de la familia, al mismo esposo, a los cuñados, a los sobrinos, ¿por qué no explorar un poquito más de este tema para que ellos se sientan como más en confianza? Yo creo que hay que trabajar en eso. Sí, hay que trabajar bastante en eso. Bueno, ese es un gran abrebocas, Diana, con respecto al tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, ya vamos a pasar a la parte modo chismes, donde tenemos unas preguntas más específicas con un grupo focal que tenemos acá en modo Nati. Bueno, y en ese momento entramos en modo chisme, donde tenemos un grupo focal, Diana, que nos hacen preguntas específicas, algunas pues son más directas, relacionadas con este tema. Bueno, empezamos cuéntanos de algún caso en particular que te haya tocado atender que estuviera como fuera de lo común relacionado con el tema que estamos hablando. Sí, en el tema de la menopausia, pues la mayoría de las mujeres llegan muy angustiadas por el tema de los sofocos, porque llegan a decir que son tan insoportables que les provoca tirarse al piso a refrescarse. Y algunas dicen, me voy a enloquecer, entonces lo dicen entre comillas, pero cuando uno empieza a profundizar un poquito el tema, de verdad son personas que logran hasta desequilibrarse un poquito en la parte emocional, porque el solo hecho de sentir físicamente el calor les genera cambios emocionales como gritar a la gente de la familia, no soportarse a sí misma y no soportar a los demás. Y sí recuerdo un tema muy puntual donde ella era modelo y era reina de belleza de un pueblo. Y ella me decía que se llegó a descontextualizar tanto que ella le tocó
acudir al psiquiatra porque ya tenía afectación de su parte de amor propio. O sea, se veía fea, se veía que había disminuido la autoestima, se veía arrugada. En el tema de la sexualidad les da muy duro porque, claro, como se disminuye el deseo sexual y la libido, quien creyera, pero la parte sexual en los seres humanos es demasiado importante. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la afectación de ella por esa parte de la belleza y de la parte sexual. Entonces, obviamente, tocó darle como la sugerencia de que consultara a un psiquiatra. Diana, pero a mí me surge ahí una pregunta, porque entonces uno cómo identifica si es un problema de salud mental, o sea, estar asociado con el ciclo menstrual básicamente, pues porque entonces yo cómo identifico que es una depresión o ansiedad, más esos síntomas de menopausia. No, es que todo eso es junto, o sea, el ser humano es muy complejo. Duro, muy duro. El ser humano es muy complejo, de hecho la OMS describe la salud como algo de un equilibrio y estar sano es estar sano físico, emocional y socialmente. Entonces, no se trata de aislar, porque es que la menopausia viene con síntomas emocionales. Entonces, la menopausia per se da un bajo de la parte emocional, o sea, puede llevar a una depresión de acuerdo a cómo se enfrente. Entonces, no son dos cosas separadas. Entonces, la menopausia ya lo definimos, son 12 meses de cesación de la menstruación, pero eso que lleva a la disminución de los estrógenos y el progestágeno. ¿Y qué pasa cuando se disminuyen los estrógenos? Lleva a todo eso. La disminución de estrógenos, entonces nos da cambios en la piel, sequedad de vagina, cambios emocionales. Entonces, por eso es tan importante consultar. Primer consejo para las mujeres, consultar, porque es que así la menopausia sea una etapa normal fisiológica del ser humano, necesitamos tratamiento. Entonces, lo primero es que consultar al médico, que ojalá lo remitan a la ginecóloga o el ginecólogo, que son los especialistas en ese tema, porque para la menopausia hay tratamiento, pero no puede ser un tratamiento de manera indiscriminada, tiene que ser recetado por un médico. Entonces, si quiere, pasamos a esa parte del tratamiento. Sí, pues ya que lo estamos hablando. ¿Cuál sería el tratamiento? Sería suplir esas hormonas que están faltando. Entonces, ¿cuáles son las hormonas en las mujeres que están faltando? El estrógeno y el progestágeno. Pero no las mujeres pueden empezar a ir a una farmacia, me hacen automedicarse. El estrógeno. ¿Por qué? Porque hay contraindicaciones. Claro. Entonces, la primera contraindicación para el tratamiento con hormonas es el cáncer de mama. Entonces, hay que hacer un estudio completo antes de empezar las hormonas, como son una mamografía, estudio de antecedentes familiares. Entonces, hay mujeres que tienen tías, hermanas y abuelas con cáncer de mama. Obviamente, a esas personas no se les puede mandar tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque el tratamiento hormonal aumenta la posibilidad de un cáncer de mama. Arregla una cosa, pero descuadra otra. Entonces, es por eso que no podemos ir ni a Google, ni podemos ir a decir a una farmacia, mándeme algo para los calores, porque claro, le pueden decir, no, para los calores, póngase este parchecito de estrógenos, empiece a tomar hormonas, y no es así. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra salud y muy responsables. Sí. Bueno, en varias ocasiones has mencionado la pérdida de apetito sexual. Muchas personas dicen, o bueno, he leído y he escuchado por ahí que los 40 años de una mujer es la segunda adolescencia, que de hecho también se habla de disfrutar más esa parte sexual por no tener el miedo de quedar embarazada y demás. ¿Hay cómo se compensa eso? ¿Es tan cierto esto sí o no? O lo que hablabas de la resequedad vaginal y demás que también se puede trabajar. Pues es que el deseo sexual no es tanto, eso sí son muchos factores. Lo único que sí es cierto es que al bajar los estrógenos hay resequedad, pero esa sí es muy fácil. Sí, claro. Pues hay estrógenos vaginales, hay lubricantes, que eso sí te los venden en cualquier farmacia. Hay lubricantes como el Calle, hay lubricantes como simplemente aceiticos, muchos que sí se consiguen sin fórmula médica y que no tienen ningún riesgo para la salud. Entonces, uno puede ir a preguntar sin ningún miedo qué lubricante tiene para la vagina, y es muy fácil. Entonces, mejorar esa parte es muy fácil. Y en las mujeres, el deseo sexual no es tan marcado,
ni la disminución de la libido es tan marcada como en los hombres. ¿Por qué? Porque es que los hombres sí tienen un marcador muy bravo, Sí, que es la erección. duro, sí, sí. Claro, Las entonces, mujeres podemos decir claro, entonces si vamos a hablar de que el hombre empieza a disminuir la cantidad de testosterona, eso sí se ve reflejado en la duración de la erección y en el deseo sexual. Fuera de eso, que la primera vez que el hombre pase por una erección fallida, eso sí se va mucho a la parte emocional. Entonces, claro, la segunda vez va a decir, madre, pórtate bien, sí, pórtate sí, sí, bien. no, yo me imagino el estrés de un hombre en esa. Entonces, el estrés de un hombre es mucho más que el de la mujer, mientras que la mujer no se nota. Y la mujer, cuando empieza el preludio, si hay un buen preludio, lubrica muy bien, entonces es mucho más fácil de sobrellevar esa parte, situación. mientras que el hombre no. ¿Cómo va a disimular el hombre cuando tiene menos testosterona, que la erección ya no es igual? ¿Cómo lo va a disimular? Aunque ahorita también, muchachos, hay muchas cosas, está el Viagra, está todos esos estimulantes. Entonces yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es consultar y decir, hombre, esto es normal, pero yo sé que lo voy a poder superar. Para el hombre hablamos del tratamiento de las mujeres, pero no hablamos del tratamiento de los hombres. Para el hombre es lo mismo, como se les baja la testosterona, pues se podría ayudar con testosterona tomada, inyectada, pero igual tiene que ser recetada, porque la testosterona también trae sus efectos adversos. Entonces, para un hombre que en la familia haya tenido historias de cáncer de próstata, ojo, no vaya a tomar testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona exógena, o sea, la tomada, aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Entonces no va a cambiar uno esa parte sexual por un cáncer de próstata. Pero si él va al urólogo, el urólogo le manda las hormonas, la medición de testosterona, le manda los exámenes, le manda la ecografía de próstata, le manda el antígeno prostático, le hace un estudio completo y le dice, venga, usted sí podemos utilizar la testosterona. O le dice, venga, no, usted no podemos usar la testosterona. Pero hay muchos otros tratamientos que más adelante hablaremos de cada uno de ellos, tanto para la menopausia como para la andropausia. ¿Qué enfermedades pueden confundirse con la andropausia? Sí. ¿También con el tema de salud mental o no? Sí, por ejemplo, los hombres, a la medida que se va bajando la testosterona, tienen cambios en el comportamiento, entonces se vuelven aburridos, no quieren salir, disminuyen esa parte social. Esa palabra que tanto utilizamos en Antioquia, hay mala clase. Es que se ha vuelto muy mala clase. Y no es que se ha vuelto muy mala clase, es que se le está disminuyendo la hormona de la testosterona y eso hace que el comportamiento sea diferente. La energía, todo. Más la ansiedad que le viene, el hecho de los cambios en el deseo sexual, en los cambios de la erección. Entonces, ¿qué enfermedades se pueden confundir? La depresión, la ansiedad, la fatiga. A los hombres les da mucha fatiga, mucho cansancio. Y otra cosa muy importante, muchachos, se les va alterando un poquito la memoria, pero no es porque tengan ni Alzheimer, ni pérdida de memoria, no. Es la misma testosterona que hace que se olviden nombres, que no sean tan productivos como antes. Entonces, mire la importancia de consultar, porque el solo hecho de que consulten, les manden los exámenes y por qué no la testosterona, ellos vuelven a ser los mismos de antes. Entonces, tanto para el hombre como la mujer es importantísimo consultar, porque es que podemos confundir una enfermedad con otra. Bueno, ¿qué mitos sobre la menopausia o la andropausia considera más peligrosos o desinformados? Porque a veces empiezan dan por hecho una mentira, la gente va creyendo ese cuento. Sí, pues el principal mito en la menopausia es que uno ya murió para el mundo. Entonces hay mujeres de 50, de 55 años, de 60 que dicen es que yo ya entre comillas, no sirvo para nada. Cuando tú lo has dicho, una mujer después de los 40 tiene una acumulación de experiencia, de saberes, tanto en la parte sexual como en la parte de producción de conocimiento. ¿Cuántas mujeres son exitosas después de los 60? Conocemos presidentas, vicepresidentas, mujeres en la política, empresarias, escritoras. Hay muchas escritoras que han escrito su mejor libro después de los 40. Entonces, la productividad de una mujer o un hombre después de los 40 es mucho mejor
porque está toda esa curva del aprendizaje, del entrenamiento, del conocimiento. La experiencia, o sea, uno entre más años, pues más ha leído, más ha conocido, entonces la acumulación de la experiencia es algo muy bonito para cualquier ser humano, y es ahí cuando tú puedes compartir con los demás una experiencia acumulada en conocimiento, en curva de aprendizaje. Entonces, el mito de la menopausia es que ya mi edad productiva cesó. Y coincide con la jubilación. Entonces, ¿a qué edad no se jubila la mujer? A los 57. ¿Y qué está pasando a los 57? Estamos en plena menopausia. Entonces, claro, te llegó la jubilación, en la empresa te dice muchas gracias, ha sido un placer, y vos salís y no sabes qué te vas a poner a hacer. Entonces ahí es donde tanto las mujeres como los hombres tenemos que empezar a hacernos una pregunta: ¿cuál es mi propósito de vida? Porque el propósito de vida va cambiando de acuerdo a la etapa que estamos viviendo. ¿Qué hábitos ayudan a vivir una menopausia o una andropausia más saludable? Vea, muchachos, y que quede grabado, y que se les quede grabado no solamente en esta cámara, sino en la mente. El primer hábito, el ejercicio. Importantísimo. Yo puedo dar fe como médica, puedo dar fe como persona, puedo dar fe como ser humano. Y cuando usted lee medicina basada en la evidencia, el primer hábito que te mejora muchas condiciones de salud es el ejercicio. ¿Por qué? El ejercicio, primero, disminuye el estrés. Segundo, mejora la parte física. Entonces, ustedes han oído hablar de que órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si nosotros no utilizamos toda nuestra masa muscular, pues tarde que temprano se nos van a secar los músculos. Eso como se llama sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? La disminución del músculo de manera generalizada en el ser humano por falta de uso. Y si nosotros queremos tener una muy buena calidad de vida después de los 60, tenemos que fortalecer el músculo, porque el músculo es el que nos va a sostener nuestros huesos y nuestro cuerpo. Que si nosotros queremos caminar hasta los 90 años, hagan ejercicio, muchachos y muchachas. Segundo, redes de apoyo, socialización. No se queden encerraditos en la casa, busquen diferentes grupos. Tercero, ¿cómo se dice? Buscar el propósito de vida, otros hobbies. Por decir algo, conozco hombres y mujeres que dicen: yo toda la vida soñé con tocar guitarra. Bueno, nunca es tarde, hágalo. Nunca es tarde. Es que nunca es tarde. Entonces, muchachos, íbamos en deporte, red de apoyo, el propósito, y buscar propósito y la alimentación, de vida. Diana. Fundamental. Otro hábito, la alimentación. Vamos con el cuarto, la alimentación. Para poder desarrollar un buen músculo necesitamos mucha proteína. Entonces, nuestro plato, yo no soy nutricionista, pero sí les sugiero que cuando quieran profundizar sobre la alimentación, todas las EPS tienen programa con nutrición, cualquier EPS. Entonces tú vas y le dices al médico: usted me puede remitir a nutrición. ¿Qué va a hacer la nutricionista? Le va a medir masa muscular, le va a medir grasa, le va a medir el peso y le va a poner metas y en cuánto tiempo debe mejorar ese peso para la edad. Entonces, la obesidad es el enemigo número uno para la menopausia y para la andropausia. Entre más obeso sea el hombre o sea la mujer, mayores van a ser los síntomas negativos que van a tener. Claro. Entonces, para una muy buena menopausia o andropausia, uno debe tener un índice corporal de masa corporal menor de 25. Si tú la tienes más de 30, ya eres obeso, y ahí es donde tienes que impactar esa parte de nutrición y esa parte de ir al nutricionista a ver cómo vamos a bajar de peso. En términos generales, este es el plato. Lo dividimos en cuatro. Este cuarto debe ser proteína. ¿Y qué es la proteína? Carne, pollo, pescado. Si son vegetarianos, entonces buscar la proteína en frijoles, lentejas, garbanzos. Ya el que es vegetariano tiene que leer mucho de cómo va a suplir esa parte de la proteína. Pero si no es vegetariano, muchachos, a comer carne, pollo, pescado. El desayuno debe tener proteína. En el desayuno, el huevo, fundamental, 2 huevos diarios.
En el almuerzo, carne, pollo o pescado. Y en la comida, también puede ser en menos cantidad la comida, pero tiene que tener proteína. Carne, pollo, pescado, queso o huevo. El huevo es muy buena proteína. La harina, un puñito, pues, ahí sí recomiendo mucho pues la asesoría de la nutricionista y mucha verdura y fruta. Me preguntaste, verdura y fruta. Entonces, que no nos falte la ensalada, la lechuga, el repollo, el tomate, el pepino, las frutas fundamental. Las frutas enteras más que los jugos, porque los jugos van a llevar mucho azúcar, porque fuera del azúcar de la fruta le vamos a echar más azúcar. Entonces, los jugos no los recomiendo. Entonces, si ustedes van a tomar algo con el almuerzo, puede ser agua, pero después como hacen la fruta entera. Las frutas fundamentales por la fibra, porque también en el metabolismo después de los 50 y los 60 van a haber cambios también, por ejemplo, como de constipación y cambios de hábito, entonces ya no van al baño La digestión no es tan rápida. No es tan rápida, es más lenta, entonces necesitamos mucha fibra. Todo se inflama, yo ya estoy por ahí, entonces, me siento identificada. Sí, Nati, entonces mucha fibra. Entonces, en términos generales, mucha proteína, mucha fruta, mucha verdura y poca harina. Si podemos disminuir el azúcar, fundamental, el azúcar no nos hace falta. Diana, para ir como concluyendo y redondeando el tema, esa percepción del envejecimiento empieza como a costar, ¿cierto? Pues digamos que yo tengo 40 años, uno empieza a notar ciertos cambios, uno se empieza a cuestionar mucho y yo no sé si uno le va haciendo como el duelo a la edad, a mí el tema me tiene muy pensativa con muchas cosas y con todo lo que se vienen mirando hacia arriba, pues con los 50, los 60, vienen cambios muy importantes que realmente sí amerita tener una conciencia muy clara para uno hoy trabajar por esa vejez y no verse de pronto tan, pues porque vienen muchos cambios, entonces uno dice, ay Dios, o sea, yo te escuchaba hablar ahorita y yo dije, ay, ya lo que me espera, pero definitivamente haciendo las cosas bien, lo que mencionas de los hábitos, de la red de apoyo, sí es muy importante que esa percepción del envejecimiento depende de uno. Claro. De todo lo que uno haga en pro. Y hay que ir formando mucho la autoestima, porque es que yo pienso que la autoestima va más en la valoración de uno como ser humano, sin dejar atrás el autocuidado. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Nos tenemos que cuidar. ¿Cómo nos cuidamos la piel? Usen todos, hombres y mujeres, antisolar diario. Es algo tan fundamental para las manchas, para prevenir el cáncer de piel y para también disminuir las arrugas, porque es que el sol es muy dañino, que no solamente nos va a manchar, no solamente nos va a arrugar, sino que también nos puede facilitar un cáncer de piel. El ejercicio nos va a mantener bien. Muchachas, vital. Yo estoy con mujeres de 65 años y son más flexibles que yo, porque llevan 10 años. Claro, el hábito. Sí, señora. Entonces, si yo me quiero mucho y si yo quiero cuidar mi aspecto físico, ¿qué más que hacer ejercicio, comer bien, comer vegetales, verduras, proteína? Porque la proteína es la que me va a mantener el músculo bien durito, me va a mantener masa muscular. Entonces, no necesitamos de cirugías, o sea, cuidarse es muy fácil. Esas son las 4 cosas que yo les decía ahorita. Ejercicio, alimentación, red de apoyo y parte social y buscar el propósito de vida. Diana, qué lindo todo eso que nos cuenta, la información que nos da tan valiosa en este tema tan importante. Y para concluir, pienso que hay 2 formas de ver las cosas. Como dicen por ahí que el vaso medio lleno o medio vacío, ya no depende cómo lo ves. Digamos, si bien la perimenopausia, la menopausia y la andropausia, el tema que nos convocó el día de hoy, tiene sus desventajas o trae pues como sus problemáticas, por así decirlo, también hay muchas formas de sobrellevarlo. Y va en uno empezar a tomar actitud y empezar a ver esas cosas positivas. Mira que tú dices, después de los 40 y 50 pasan muchas cosas, descubriste tu propósito, el tema de la cocinada y empezaste a hacer cosas que no hacías antes, entonces es o perder en el intento y morir en el intento o venga, vamos es para adelante porque finalmente esa es la vida, llevarla con los pros y los contras que traigan. Vea, otra cosa, que yo toda la vida dije, mala para inglés, no me mala inglés. Yo he sido muy buena para todo, pero para el inglés no tanto. No tanto. Ahora estoy estudiando inglés. Maravilloso. Y ya hablo inglés, obviamente.
muy a lo antioqueño porque todo el mundo me goza, porque cuando yo hablo inglés me sale el paisa por encima, pero ya lo hago sin estrés, no me califican, no me hacen exámenes, yo avanzo. Y además quisiste hacerlo. Claro, y yo no fue por avanzo. obligación. Y de pronto alguien me decía, Diana, ¿y usted para qué ya está estudiando inglés a estas alturas de la vida? Y yo, ¿cómo? Claro, qué A ver, bien, sí. yo quiero viajar. Y como es de duro, y ya Sí. me ha pasado cuando uno va a otra parte y le tiene, Otro país, un embalado. y depende de que alguien le traduzca, no, venga, que es que yo puedo. Maravilloso. O así no vaya a viajar, qué rico saber otro idioma. O sea, ¿por qué? Mire las mentalidades. ¿Para qué está estudiando inglés a estas alturas de la vida? ¿Cómo así? Yo estoy empezando a vivir. Sí, es que si yo me pongo a mirar, el promedio de vida en Colombia ha aumentado. Entonces, el promedio de vida en Colombia ya va más de 66 años. Y la mayoría, si usted mira, en la mayoría de las familias tenemos las abuelas, las suegras, por encima de los 80. Entonces a mí me quedan como 25 años más de vida. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esos 25 años? Sacarles todo el jugo. Sacarles todo el jugo. Total. Entonces a eso los invito, muchachos, es que nosotros nos estamos pensionando a los 57 y los hombres a los 65, muy jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? A disfrutar. Cuando uno está trabajando, ay, ¿cuándo será que yo me jubilo? Para hacer lo que a mí me gusta. Y nos jubilamos y nos quedamos cruzados. Sí. Venga, entonces la pregunta, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que hubiera querido hacer? Que el trabajo no la dejó. Entonces empiece a hacer eso. Diana, esa información está súper interesante, entonces vamos a pasar a Modo Sin Filtro, donde vamos a contar una verdad relacionada con este tema. Bueno, y ahora iniciamos el Modo Sin Filtro, donde Diana nos va a contar una verdad incómoda o algo que se diga sobre el tema que estamos tratando y que de pronto las personas no lo acepten o no lo digan tan a voz. Pues la verdad más incómoda de la menopausia es a veces el cambio de la parte de conducta, o sea, donde de pronto las mujeres y los hombres, entre comillas, se vuelven como mala clase, o sea, como que esa parte emocional les altera tanto que la verdad más dura es que le digan a usted, ay, usted tan agria, tan mala clase, parece menopáusica. Y la verdad es esa, que la mujer o el hombre, tanto en su menopausia como en la andropausia, tiene que manejar mucho esa parte emocional porque como estamos enfrentando cambios tan duros como son la parte física, donde uno ya se ve arruguitas, donde la piel no es tan tersa, entonces esa verdad es muy dura, uno enfrentar de que tiene más arrugas, de que la piel ya no es tan bonita como antes, de que los músculos no son tan duritos como antes, y para el hombre que de verdad no me parece tan duro, que sus erecciones no son como las de antes, eso altera mucho su autoestima. Entonces, eso es muy duro tanto para el hombre como la mujer, pero nos tenemos que preparar para eso y tenemos que tener factores que nos ayuden a sobrellevar esos cambios, porque son cambios que podemos, con el ejercicio, con la dieta, con la red de apoyo, enfrentarlos de una manera más digna. Es como cuando dice, hay que envejecer con dignidad. Y aquí sí los voy a invitar a algo, muchachos, para nosotros enfrentar estos cambios no nos tenemos que someter a cirugías, no nos tenemos que someter a cambios de toxinas, de ácido hialurónico, de cirugías invasivas. Bueno, Diana, este tema nos deja demasiados aprendizajes y como siempre en Modo Nati cerramos con una pequeña reflexión. Entrar en la menopausia o en la andropausia no significa perder valor, juventud ni identidad. Significa que el cuerpo está cambiando y con él también cambian las emociones, las prioridades y la manera de habitar la vida. Para muchas personas esta etapa puede venir acompañada de miedo, inseguridad, cansancio o nostalgia por quien se era antes. Hay días en los que el cuerpo parece hablar un idioma diferente y en los que cuesta reconocerse frente al espejo o incluso frente a las propias emociones. Y aún así, también puede ser un momento profundamente humano de transformación y conciencia. No todo cambio es una pérdida. A veces es una invitación a escucharse más, a cuidarse distinto, a bajar el ritmo, a dejar de exigirse perfección y empezar a vivir con más honestidad y compasión hacia uno mismo. Cada arruga, cada cambio hormonal y cada emoción atravesada cuentan la historia de alguien que ha vivido, amado, luchado y aprendido. Y eso también merece respeto, empatía y acompañamiento. Ay, no, Diana, me encantó tenerte acá, qué tema tan interesante, qué lindo ver esa energía con la que nos cuentas y que tienes y digamos que eres una mujer que inspira, me encanta, muchísimas gracias, Diana,
por estar acá hablándonos de este tema, desde tu experiencia, desde tu conocimiento y desde tu propia vivencia, ¿cierto? Claro, es que yo pasé ya por eso. Claro que sí. Dicen que es mejor coach o coaching aquel que haya vivido el proceso. Claro. Inclusive hay una anécdota muy linda y se los quiero contar para cerrar el tema, que fueron donde donde Kung Fu, que es un orientador oriental, y fue una mamá con el niño a decirle que al niño le habían diagnosticado diabetes, que cómo le ayudaba para que el niño dejara el azúcar. Entonces él miró a la mamá y le dijo, venga dentro de 8 días. Y la mamá se fue y a los 8 días volvió y le dijo, ahora sí puedo ayudar a tu hijo. Y me dijo, pero usted me puede decir por qué necesito 8 días para ayudar a mi hijo. Dijo, porque yo tenía que dejar de consumir azúcar, recorrer ese camino para ayudarle más fácil a tu hijo, porque yo no lo podía ayudar sin vivir esa experiencia. Entonces, yo creo que uno puede ayudar más a las personas y dar mejores consejos cuando uno ha pasado por ese camino. Y yo ya pasé por ese camino de la perimenopausia, menopausia, y a pesar de que no fue fácil, encontré muchos caminos y hábitos que me ayudaran a vivir mejor esa etapa de mi vida. Bueno, Diana, yo te agradezco mucho por haberme recibido la invitación de participar en este podcast. Gracias por la información tan valiosa. Quedamos pendientes, quedo como con ganas de hacer otra, no sé si en modo pues podcast o cómo lo hacemos, el tema de la búsqueda de ese propósito me parece demasiado interesante. Podemos mirar una segunda. Podemos mirar, claro que bueno, sí. Diana, muchísimas gracias. Con mucho gusto. De esta manera termina nuestro cuarto episodio. Los invito a seguirme en redes sociales, estoy como En Modo Nati. Y también, si tienen una historia para contar, escríbenos a enmodonati@gmail.com. Recuerden que en Modo Nati contamos historias de vida cotidianas que, independientemente del modo, son extraordinarias.